también porque tuvimos el tema de la consulta aquí del Pacto Histórico en Colombia, pero en Argentina, lo estábamos hablando también al principio, estábamos en las elecciones legislativas que todos estábamos esperando, pues porque ya se convirtió en un tema que trasciende las fronteras argentinas, porque estábamos también atentos al apoyo de Donald Trump de las elecciones legislativas en Argentina, Gonzalo, y pues la verdad le fue muy, muy bien al señor Milei, al presidente de los argentinos, que logró unos buenos números y ya puede contar con un apoyo mayor ahí dentro del Congreso. Sí, lo que vimos el día de ayer, Jennifer, fue sin duda alguna el respaldo por parte de la gran parte de la ciudadanía argentina frente a Javier Milei y frente a La Libertad Avanza. Decían algunos, incluso el propio presidente de ese país, que esto podría ser una especie de plebiscito, amén de que durante 4 meses o digamos previo a la elección supimos de escándalos de corrupción, renuncias de miembros muy cercanos a su gobierno y esa inyección de platica que le dio el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el señor Donald Trump. Escuchemos parte de lo que fue el discurso de Javier Milei el día de ayer, luego de saber que su partido ganara la mayoría de diputados y se acercara a tener casi que la mayoría en el Senado. Es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Pues los números así lo muestran, Jennifer, ¿no? La vapuleada que le dio La Libertad Avanza, el movimiento del señor Javier Milei a la izquierda argentina, al kirchnerismo. Y decían algunos que lo que podía pasar el día de ayer tal vez se podía asemejar a lo que había ocurrido en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Pero quien conoce un poco la historia de Argentina se da cuenta que Buenos Aires siempre ha sido, digamos, de tendencia de izquierda, que el resultado no era sorpresivo. Pero este lo fue sobre todo por la gran diferencia que hubo entre uno y otro, Sebastián. Además, Gonzalo, si había otros, aparte del pacto histórico que nos esperaban, lo de ayer era La Libertad Avanza. Es que lo de ayer fue un verdadero batacazo. Usted hablaba de la provincia de Buenos Aires, históricamente ha sido como el fortín político del peronismo. Ayer ganó La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y lo que quería destacar es, pues el mercado amaneció en una fiesta que yo estoy viendo números, Gonzalo, que yo nunca los había visto, al menos en los mercados latinoamericanos. Hay bancos, los bancos principales de Argentina, el Galicia, el Superville, YPF, con subas de 40%. O sea, la suba de una acción, 40%, como si fuera una meme coin. Se desploma el riesgo país, suben los bonos. Es decir, Jennifer, lo que yo estoy viendo de cómo reaccionó el mercado, yo en mi vida lo había visto. Nunca. Será el 40% de los votos logrados por Milei, de pronto por ahí está la relación. Vamos a hablar con Carlos Fara para entender qué fue lo que pasó, porque logró Javier Milei pues esta votación tan importante cuando había tenido un bacatazo justamente unos días antes en la provincia de Buenos Aires. Señor Fara, es Carlos Fara, analista, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Bienvenido a Mañanas Blue. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, pues aquí un poco inquietos o curiosos justamente por lo que pasó en su país, porque este triunfo de Javier Milei, cuando ha tenido pues tantos tropiezos como nos lo contaba Gonzalo, gente que le tocó renunciar porque tenía relaciones cuestionables con empresarios presos por narcotráfico, por ejemplo, temas de corrupción. ¿Qué pasó? ¿Cómo se lee este resultado en Argentina? Bueno, lo primero que hay que decir es que una variable central era el nivel de participación, ¿no? Fue a votar el 68%, no, es el más bajo desde la recuperación democrática, pero de todas maneras, comparado con esa elección de provincia de Buenos Aires que ustedes correctamente mencionaban, fue a votar mucha más gente, se expandió la torta de participación y por lo tanto la enorme mayoría de los que fueron a votar casi seguramente lo hicieron por La Libertad Avanza, con lo cual eso le permitió tener un triunfo ajustado, pero triunfo al fin, con, digamos, lo cual desequilibra por completo ya los números nacionales, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón nacional, en primer lugar. La segunda cosa a considerar es que, bueno, pese a todos los problemas que tuvo Milei,
un gobierno que venía con más imagen negativa que positiva o más niveles de pesimismo que optimismo frente al futuro, primero opera cierto temor al regreso del kirchnerismo, ¿no? Teniendo en cuenta que fue el gobierno anterior, digamos, que finalmente perdió la elección, y luego un cierto temor a una incertidumbre frente a que si al gobierno no le iba bien en esta elección, cómo iban a reaccionar los mercados, cómo iba a ser la relación con el acuerdo, el apoyo que le está dando el presidente Trump. Todo eso llevó a la mayoría de la sociedad a, vamos a decir, comprar tranquilidad en los próximos tiempos, y con esos números en el Congreso está mucho más cerca de poder controlar la gobernabilidad. Justamente hacia allá va mi pregunta, porque digamos que estas son unas elecciones de mitad de término, don Carlos. Esto lo que nos prevé es que el señor Javier Milei no tiene excusas ya para no llevar a cabo las reformas que él prometió durante la campaña presidencial. Y sí, está, digamos, de hecho el presidente las mencionó ayer a la noche. En la Cámara de Diputados, según los números que daba el propio presidente, le faltan 28 diputados, que son mucho más fáciles de conseguir a partir del triunfo de ayer, porque fue muy contundente. En el Senado tendrá que remar mucho más, porque ahora tiene 20 senadores, la mayoría se logra con 37, pero de todas maneras está claro que el gobierno va a poder tener mucho más poder de fuego, mucho más poder de convencimiento para encarar esa agenda de reformas. Eso significa, la sociedad le dio un crédito importante, también seguramente será más exigente en exigirle resultados, ¿no? Doctor Fara, usted habla de créditos y justamente hay uno muy importante que hace unas semanas reveló el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y hace unos 15 días estuvieron reunidos allá en la Casa Blanca Javier Milei y Donald Trump. Usted ya lo mencionaba ahorita, se condicionó este apoyo de unos 20.000 millones de dólares justamente a los resultados de esta elección, que finalmente son bastante positivos para la Libertad Avanza. ¿Qué tanto pudo influir o no ese mensaje del presidente estadounidense? Bueno, yo creo que en un cierto segmento de lo que llamaríamos un voto blando, que estaba un tanto decepcionado con el gobierno, sabiendo que el gobierno tuvo que ir a pedir plata a Estados Unidos porque había algo del modelo económico, digamos, que estaba fallando, pero, digamos, el impacto político de tener el teléfono de Trump, por así decirlo, y que de esa manera el apoyo americano iba a estar. Con eso, más allá, digamos, de los gustos que pueda generar, digamos, Trump, lo cierto es que eso le garantizaba estabilidad al gobierno de Milei y, por lo tanto, claramente termina siendo un factor importante a la hora de sumar ese 41% que obtuvo la Libertad Avanza. Sí, señor Fara, el peronismo lleva siendo décadas un aparato político poderosísimo, casi siempre ponía presidente con la mayoría en el Senado desde el regreso a la democracia. No sé si con los números de ayer pueda ser apresurado intuir que algo se rompió, es decir, que dejará de ser la fuerza política más importante de su país, o es muy apresurado decirlo. No, pero es un poco apresurado decirlo sencillamente por una cuestión de tiempos, ¿no? Digo que la Libertad Avanza se convierta en la principal fuerza, más allá de que ayer ganó muy bien la elección. Bueno, habrá que verlo en el futuro, qué pasa en el 2027 y si el presidente Milei se presenta a su reelección. Pero digamos, lo cierto es que se constituyó enfrente una opción no peronista que claramente, digamos, está mucho más consolidada a partir de ayer, para un peronismo que viene en crisis hace mucho tiempo, yo diría los últimos 10 años, desde que terminó el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvieron la mala experiencia de Alberto Fernández con Cristina de vicepresidente entre 2019 y 2023. Señor Fara, ¿y qué pasó con la propuesta? Entiendo yo que era la de centro, ¿no? La de los gobernadores que pretendían forjarse como una alternativa diferente a los dos extremos, kirchnerismo y el del presidente Milei. ¿Qué pasó con ellos? No tuvieron pegue ahí en su país.
No, a ver, primero la oportunidad electoral estaba dada por mucho votante del presidente Milei que, decepcionado, estaba buscando una opción más moderada. Eso es lo que trataban de expresar estos 6 gobernadores en Provincias Unidas, con 2 de las principales provincias de la Argentina, lo cual, digamos, ya tenía un peso político importante. Pero bueno, el escenario terminó más polarizado. Claramente el votante, digamos, a esas opciones moderadas también necesita como alguna, digamos, alternativa como más concreta. Acá simplemente, digamos, hubo una intención de diferenciarse de los otros dos polos y luego, digamos, tener en cuenta que la... ¿Aló? Señor Fara, creo que se nos... Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, señor, adelante. Perfecto. No, lo que decía era que finalmente, digamos, la búsqueda de estabilidad, la búsqueda de alguna certeza por parte de esos votantes que estaban un poco decepcionados con Milei, finalmente terminaron votándolo y dándole el crédito que mencionábamos antes. Don Carlos, ¿se puede decir que lo que se vio ayer es ya la necesidad o la querencia, por llamarlo así, del ciudadano argentino hacia un nuevo modelo económico, dejando atrás el estatismo, esta cantidad de subsidios que han ahogado a Argentina por tantos años, este papá Estado tan robusto que ha llevado a que la economía de su país esté o estuvo a punto de quiebre? Pero, a ver, primero estaba claro que la llegada de Milei significaba un giro a la derecha, ¿no? Obviamente, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta el fracaso del experimento de Alberto presidente con Cristina de vicepresidenta. Pero si la sociedad argentina realmente abraza un nuevo modelo económico, yo creo que en eso sería más cauteloso en función de los resultados. Hasta acá hubo fundamentalmente un gran resultado, que es baja de inflación, pero Argentina, digamos, ayer votó en recesión, ¿no? Con lo cual todavía, bueno, queda un largo camino, digamos, para ver cuánta adhesión real hay en el largo plazo. Pues señor Fara, usted muchísimas gracias por explicarnos estos resultados de Argentina que estábamos muy pendientes y que pues acá sorprendieron. ¿Allá sorprendieron en Argentina o más o menos ya sabían por dónde iba el resultado? No, nos sorprendieron absolutamente a todos, ¿no? Digamos, a los analistas, a la clase política, inclusive al propio gobierno. Y ayer el presidente Milei, a la noche en su discurso, dijo que él estaba sorprendido por el triunfo en la provincia de Buenos Aires, que no se lo esperaba. Así que fue una sorpresa para todos. Para todos, sí señor. Pues mil gracias, Carlos Fara. Él es el presidente de la Asociación de Políticos, se me fue por acá, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Feliz día para usted. Que tenga buen día. Sí, no, Jennifer, no, ese fue otro batacazo. Ayer fue domingo de batacazos. Pues que quería anotar un detalle de lo que se comenta de la plata que Trump y Scott Bessent metieron estas semanas en Argentina, que acá Lucas todo el tiempo nos lee los trinos que hace Scott Bessent. En este momento, la inversión que Estados Unidos ha hecho en Argentina ha ganado plata, porque compró dólares a un precio, al precio que estaba además pues, con tentativa de que se devaluara mucho el peso, pero a raíz de las elecciones, esta mañana el peso argentino se revaluó 10%, es decir, si el señor Scott Bessent va y vende los pesos que tiene ahí en la cuenta del Tesoro, ya se ganaron un 10% de los millones de dólares que invirtieron. Entonces, al final, no sé si usted vio a Gonzalo que Elizabeth Warren y un montón de demócratas le están diciendo, oiga, están apostando en Argentina, arriesgando la plata a los argentinos, pues Trump les puede decir, pues estoy invirtiendo y estoy ganando. Lo de YPF es bárbaro, ¿no? 40% de crecimiento. No, es que yo creo que lo que demostraron ayer las elecciones, Jennifer, al menos para los empresarios, es que ese es el camino que quieren. Quieren el camino de Javier Milei y según los resultados, lo que promete Javier Milei es una economía mucho más abierta que la que se vivía al menos con Alberto Fernández y la señora Cristina Kirchner.
Y tiene el apoyo del presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos que de Donald Trump. Y pues Sebastián lo veo muy sorprendido pues por estas apuestas políticas que terminan en dólares y dólares en los bolsillos de algunos. Pero a mí no me sorprende tanto, es que el presidente Donald Trump ha venido a punta de tweets o de diferentes publicaciones moviendo las bolsas, moviendo las materias primas, el precio del dólar o de algunas monedas internacionales. Entonces me parece que lo ha sabido hacer. En este segundo mandato lo veo recargado, por decirlo de alguna manera, lo veo ya con más experiencia y ha gobernado así. Porque si le iba mal a Milei, la devaluación de Argentina era muy fuerte. ¿Y quién contenía esa devaluación? ¿Con qué dólares usted contenía eso? Entonces, Elizabeth Warren mandó una carta. Le mandó una carta a Trump y le mandó una carta al presidente Milei diciendo que no pusieron la plata de los estadounidenses. Entonces al final la apuesta salió bien, pero era probable que le saliera mal, no era tan fácil. Era arriesgada, pero le salió bien, sí señor. Pero ahí está, le salió bien al presidente de los Estados Unidos y también al presidente Milei. Me llama la atención el tema de las encuestas, que no hemos sabido leerlas. Hemos tenido sorpresas acá en Colombia, hemos tenido sorpresas también en Argentina, como lo dijo el mismo señor Fara, así que también hay que mirar pues la hay unos que se tienen que dedicar a otra cosa, Jennifer. Cuando usted dice, oiga, va a ganar Sutanito por 10 puntos y pierde Sutanito por 20 puntos, usted se tiene que dedicar a otra cosa. Sí, son las 11:59, hacemos una pausa y ya vienen las noticias de mediodía. Señores, hay que llevar este contenido.